السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Por la gracia de Allah el Exaltado, el Jalsa Salana, la convención anual de la comunidad musulmana Ahmadía de Alemania, concluyó hace unos días después de recibir muchas bendiciones de Allah el Exaltado. Por la gracia de Allah el Exaltado, como anuncié el último día, la asistencia de este año llegó a más de 40.000 personas. Todo este progreso que observamos año tras año se debe única y exclusivamente a la gracia de Allah, que siempre nos bendice mucho más de lo que merecen nuestros trabajos y nuestros esfuerzos. Por lo tanto, al estar cada vez más agradecidos con Allah, debemos esforzarnos por aumentar nuestros esfuerzos para que estas bendiciones y favores de Allah el Exaltado sigan aumentando. Los cientos de invitados no ahmadís y no musulmanes han dicho que han experimentado un ambiente extraordinario que generó un profundo efecto en ellos. Nuestros propios hermanos también expresan este sentimiento. Sin embargo, la forma en que cooperan todos los trabajadores, incluidos los niños, las niñas, y la forma en que las personas permanecen juntas en cantidades tan inmensas sin ninguna disputa o riña, es una experiencia extraordinaria y única para los que no son de la comunidad. Algunos han llegado a decir que esto es un milagro. Por lo tanto, además de ser una fuente para nuestro propio tarbiyat, que es la educación propia, nuestro Jalsa también es una gran fuente de tabligh, que es la propagación o la difusión del Islam. Por ello se nos exige que expresemos más aún nuestra gratitud a Allah el Exaltado. Esta atmósfera no debe ser temporal, sino que cada momento de nuestras vidas debe mostrar la hermosa enseñanza del Islam a través de cada una de nuestras acciones, y debemos cumplir continuamente el propósito de entrar en el Beit del Mesías prometido, alayhi salam. Aquí, de forma habitual, menciono los sentimientos y las opiniones expresadas por los invitados y algunos otros asuntos relacionados con el Jalsa, y hoy también presentaré
algunas de esas impresiones. Sin embargo, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, que se esforzaron incesantemente día y noche conjuntamente para hacer que los preparativos del Jalsa tuvieran éxito en todos los aspectos y que, incluso ahora, en este preciso momento, sigan trabajando allí para recogerlo. Aquí en el Reino Unido se observa, así como en las Jamaats más grandes establecidas en todo el mundo, que los trabajadores dedican cada instante únicamente a los preparativos del Jalsa y a la hospitalidad de los invitados del Mesías prometido, alayhi salam, ignorando sus intereses y trabajos personales. Por la gracia de Allah el Exaltado, la Jamaat de Alemania también es extremadamente sincera y leal en la medida en que, en términos de sacrificio, supera a muchas otras Jamaat. Si hay alguna deficiencia, generalmente se debe a la forma de llevar a cabo los trabajos por parte de los responsables, o no saber pedir el trabajo o no saber hacerlo por parte de los que ostentan cargos. Sin embargo, por la gracia de Allah, los miembros de la comunidad siempre están dispuestos a sacrificar su vida, tiempo y riqueza. Que Allah el Exaltado continúe incrementándolos en su sinceridad y lealtad. Esta vez, debido al aumento en el número de asistentes, tanto los organizadores como el señor Amir se han dado cuenta de que es hora de que tengan un gran Jalsa Gah, un sitio para la convención anual propio, aunque reconocieron esta necesidad el año pasado y también le ha premiado durante los últimos años, pero parece que se lo están tomando más en serio este año. El señor Amir, al igual que el comité ejecutivo, el AMLA nacional y los que ostentan cargos, se están concienciando realmente ahora. Esta vez se tuvieron problemas de estacionamiento y de tráfico. Además, se vieron dificultades al entrar al Jalsa Gah para participar en la convención. Dadas las circunstancias, nacen deficiencias debido a la gran afluencia de personas. En estas ocasiones pueden darse momentos desagradables, es natural que ocurra. Los que no pudieron entrar al salón central y se retrasaron mostraron su indignación. Los que estaban de servicio en los departamentos de tráfico y estacionamiento se vieron afectados. Sin embargo, dada la gracia de Allah el Exaltado, incluso en tales circunstancias las personas pudieron ver o escuchar los discursos en sus teléfonos a través de la instalación provista por la MTA. Todos estos asuntos con respecto al Jalsa llaman nuestra atención sobre la necesidad de preparativos e instalaciones más grandes. Además, tenemos que fijar las fechas del Jalsa de acuerdo con los deseos del arrendatario y no tenemos la libertad de elegir las fechas nosotros mismos. Este año incluso entregaron los salones para el Jalsa en el último momento. Todas estas cosas deben llamar la atención de los organizadores de que deben procurar su propio sitio donde se pueda llevar a cabo el Jalsa. El señor Amir, el presidente nacional, me ha informado que ha visto un sitio que le gustó y que están tratando de adquirir. Si este sitio es adecuado para la Jamaat a los ojos de Allah el Exaltado, entonces él podrá capacitarle para que lo adquiera y podrá ayudarle para que lo compre. Tengo esta esperanza, inshallah, si Dios quiere, y al observar la sinceridad, la lealtad y la disposición de la Jamaat alemana para ofrecer sacrificios, puedo decir que,
Si se necesitaran sacrificios financieros, los miembros de la Jamaat, si Dios quiere, ofrecerán tales sacrificios que harán que Allah el Exaltado incremente su capacidad para hacerlo. Como mencioné en el último día del Jalsa de Alemania, este Jalsa ahora también se ha convertido en un Jalsa internacional. Anteriormente era fácil para el resto de Europa asistir al Jalsa de Alemania. Esta vez se ha visto que es más fácil que otros países como los antiguos estados soviéticos y algunos países africanos acudieran allí. Se ha visto que acudieron allí al obtener el visado más fácilmente. Incluso desde esta perspectiva es necesario que Alemania amplíe el Jalsa Ga, el recinto del Jalsa, y los arreglos pertinentes también. Después de expresar mi gratitud a los trabajadores y decir estas palabras en relación con el Jalsa, ahora presentaré ante ustedes algunas de las impresiones de aquellos que asistieron al Jalsa, de lo cual se hace evidente que no solo los trabajadores, sino todos los Ahmadis que asisten al Jalsa sirven como un medio de tabligh silencioso, de difusión del Islam, a los no Ahmadis a través de su moral y buena conducta. Durante los días de Jalsa también hay un programa separado para los no Ahmadis y no musulmanes el sábado por la tarde, durante el cual presenté un discurso. Por lo tanto, primero mencionaré las impresiones de quienes participaron en este programa. Durante el resto de este programa, la administración local lleva a cabo una sesión de tabligh para los invitados. Este año, como parte de los preparativos de tabligh, un total de 1.179 invitados externos asistieron al Jalsa. El número de invitados alemanes fue de 502 y el número de invitados de otros países europeos ascendió a un total de 341. Aparte de esto, hubo 157 invitados de países árabes, 104 invitados de Asia y 75 invitados de África. De esta manera, hubo representantes de un total de 76 países. El señor Hans Oliver fue uno de los invitados, socio principal de un bufete de abogados en Frankfurt, siendo él también abogado. Después de asistir a esta reunión y escuchar mi discurso, expresó sus sentimientos diciendo: el discurso del imam de la comunidad Ahmadía fue extremadamente apasionado e impresionante para mí. Además, escribe, comprender los peligros que cruzan la mente y la posibilidad de una guerra, mientras que sigue una rutina diaria y aparentemente pacífica, es de gran importancia. Además, el imam de la comunidad Ahmadía no solo ha percibido correctamente los peligros del futuro, sino que también está advirtiendo al mundo de esto. De manera similar, la manera en que relacionó el tema de la inmigración con los intereses sociales y económicos de los gobiernos fue, de hecho, un análisis correcto. Luego dice, como abogado, deseo mencionar este aspecto a mis colegas y enfatizar la comprensión de esta necesidad mutua. La razón de esto es que aquí en general la gente habla de la llegada de refugiados de una manera negativa, sin embargo, obvian los intereses locales de los países y las naciones que obtienen de ellos, de los inmigrantes, lo cual es un asunto de gran importancia. Luego Merina Pulbek Sahiba, que es una experta en informática y que trabaja para la aerolínea Lufthansa, dice: mientras escuchaba el sermón, estaba pensando constantemente
que otros líderes también hacen discursos y alientan al mundo a protegerse de los peligros que se avecinan. Además, dice, hablar sobre el tema de establecer la paz mundial es un tema actual para los líderes mundiales. Sin embargo, nunca he experimentado el efecto y el poder en las palabras de ningún otro líder como lo presencié en el imam de la Jamaat Ahmadiyya. El segundo aspecto a mencionar es que llevó a cabo una investigación profunda sobre este tema, lo cual también muestra una gran empatía. Nadie ofrece un análisis tan detallado sin que se demuestre este anhelo y empatía. Además, dice, él dejó claro a los líderes mundiales desde una perspectiva social y económica y no desde una perspectiva religiosa que la paz mundial está interconectada con el temor a Dios. Si no nos elevamos por encima de nuestros intereses personales y tomamos medidas, entonces seremos responsables de la catastrófica destrucción que estará causada por una guerra atómica. Además, dice, en mi opinión, este mensaje se ha entregado con tanta claridad que si una persona no posee ningún prejuicio es suficiente para hacerla temblar. Además, este mensaje debe transmitirse a las organizaciones importantes, ya que es necesario difundir este conocimiento a nivel global para el bienestar de la humanidad en general. Luego, un matrimonio alemán, el señor Kloss y la señora Heid, dijeron: teníamos mucha desconfianza antes de venir aquí. Aunque estamos familiarizados con la Jamaat desde hace varios años, teníamos dudas cuando se trataba de asistir al Jalsa, producidas por la información que escuchamos sobre el Islam y los musulmanes en los medios de comunicación. Por ello estábamos muy nerviosos al venir hoy aquí, porque no estábamos seguros de cuán grande sería la multitud. Sin embargo, después de llegar, ambos estábamos tan relajados y experimentamos un ambiente tan agradable que nos sentimos como si estuviéramos caminando en nuestro propio entorno. Después de escuchar mi sermón, la esposa dijo: en relación a esto, me gustaría decir que personalmente he presenciado la destrucción causada por la guerra. Se refería a la Segunda Guerra Mundial. Además, el imam de la Jamaat Ahmadiyya conoce y está advirtiendo a la humanidad de antemano de las catástrofes y los terribles escenarios que pueden tener lugar, y el espíritu de simpatía y sinceridad con que advierte a la humanidad produce un impacto muy diferente en individuos como yo, quienes hemos presenciado una guerra mundial. Por lo tanto, estamos de acuerdo con cada palabra de este discurso y deseamos que la generación actual lo comprenda y se dé cuenta a tiempo. El marido de esta señora dice: él, es decir, el imam de la comunidad Ahmadiyya, ciertamente ha señalado todos los peligros planteados hoy. Sin embargo, al hacerlo no ha mencionado el nombre de nadie ni ha adoptado ninguna manera particular de habla durante su discurso, lo que daba la impresión de que no estaba favoreciendo un discurso en particular. La forma en que emitía las advertencias contenía una profunda simpatía en lugar de gustos o disgustos personales. No hubo el menor indicio de ninguna inclinación personal durante su discurso, y esta es la condición que debe tener un líder religioso. Además, dice, después de este discurso regresó con la convicción de que la Jamaat Ahmadiyya tiene una profunda simpatía por la humanidad. Luego, el señor Norbert Wagner, un abogado de inmigración, dice: aunque no es la primera vez que asisto al Jalsa como abogado en los casos relacionados con los Ahmadis, soy consciente de la mayoría de los temas. Se ocupa de los casos de asilo de los Ahmadis. Sin embargo, el discurso de hoy del imam de la Jamaat Ahmadiyya contenía aspectos y puntos completamente nuevos para mí. Aunque estoy expresando mis sentimientos, esta expresión es una forma de respuesta inmediata, ya que este mismo discurso contiene muchos puntos importantes relacionados con mis deberes profesionales, los cuales consideraré una vez que regrese a casa.
El punto de vista presentado hoy por el imam de la Jamaat Ahmadiyya en relación con el tema de los inmigrantes y los que abandonan su país de origen creará una relación y un respeto mutuos entre los países de acogida y los inmigrantes. Además, la forma en que destacó la necesidad de la mano de obra en Alemania, con los datos relacionados con las personas mayores y la edad de jubilación, reforzará la autoestima de los refugiados, el respeto y el honor de los inmigrantes frente a los ojos de las instituciones de acogida. Sin embargo, digo una vez más que este discurso contiene mucho material para mí y para quienes trabajan con la inmigración, lo cual nos beneficiará. El Jalsa también ayuda a las personas en sus vidas mundanas. Luego, una señora llamada Lisa Saheba de Suiza dice: pertenezco a una organización y estamos trabajando para difundir la paz. Hoy, cuando escuché este discurso, vi paz y solo paz en cada palabra. En cada palabra vi tolerancia y respeto por la dignidad humana. Si combinamos la paz, la humanidad y la tolerancia en un solo lugar, acabaremos formando una hermosa sociedad. Luego continúa diciendo: lo que usted dice es beneficioso para nosotros. Lo más impresionante fue que después de presentar todos los problemas prevalecientes, ofrece una solución desde la misma religión, y dijo que la solución a todas estas cosas radica en reconocer a Dios. Ha probado que la religión no es el problema, sino la solución a los problemas. Una joven alemana dice: realmente me encantó el hecho de que su santidad hablara sobre los problemas actuales. Antes de él, algunos políticos también hablaron sobre ellos, pero sus palabras no tenían sustancia. Eran el promedio habitual de lo que cualquiera puede decir. Pero este discurso fue totalmente distinto. Habló sobre temas reales: guerra nuclear, cambio climático e inmigración. Y estos son los problemas que prevalecen, así como la solución que presentó. En lugar de poner restricciones a la religión, esta debe ser propagada. Llamó la atención de que la gente tornara hacia Dios. Luego, ella explicó con palabras muy claras que las guerras que están teniendo hoy no tienen ninguna relación con la religión. También dilucidó de forma clara sobre los asuntos políticos y luego continuó diciendo que las naciones poderosas se aprovechan de las más débiles. Algunas veces son explotados de una manera aparente, mientras que otras veces lo hacen de forma oculta y se ven obligados a salvaguardar el interés de las naciones más poderosas. Así, de esta manera, ha hecho un buen análisis, especialmente desde el punto de vista de una estudiante. Esto significa que las personas escuchan con atención y también reflexionan sobre las exposiciones. Un sacerdote cristiano de Alemania, llamado Andreas Weisroth, dice que está muy impresionado con el Jalsa Salana, de la multitud, de los rostros amables, de este ambiente de positividad y bondad, y de la gran unidad y amor. Acerca de mi discurso, dice: este discurso me dejó asombrado. No era tan consciente de la inminencia de una amenaza nuclear. También creo que solo podemos avanzar si prestamos la debida atención a las prioridades colectivas y la paz, y todos juntos busquemos la paz. Para este propósito necesitamos una sociedad fuerte, donde establezcamos un entorno de múltiples perspectivas y tolerancia, y uno de diálogo interreligioso, el cual es una gran parte integral de este entorno. Luego de las impresiones generales del Jalsa, ya que estos fueron solo algunos ejemplos de los que había seleccionado, presentaré algunos ejemplos también. Había llegado una delegación de Macedonia compuesta por 70 personas. Entre ellos había también 8 periodistas, 2 representaban a los grupos de televisiones regionales, mientras que los 6 restantes pertenecían a televisiones o agencias de noticias nacionales. Algunos de ellos entrevistaron a personas y algunos de ellos también me entrevistaron a mí. Además de cubrir el evento del Jalsa, también entrevistaron a gente
después de la sesión de preguntas y respuestas. En esta delegación, aparte de los periodistas, había 15 amigos cristianos, 23 musulmanes no ahmadis y 24 musulmanes ahmadis. 5 de los invitados no ahmadis, después de asistir al Jalsa y a los que les había predicado con anterioridad, se unieron a la Jamaat. También asistió una señora de Macedonia llamada Alexandra Aduvino. Su propia manera de expresarse es tal que la reservé para compartirla. Es a la vez muy poética y filosófica. Dice: ¿qué es un hogar sin sus habitantes? ¿Puede haber un concepto de humanidad sin moral? La realidad de la humanidad no puede existir sin religión ni creencias. Después de todo, ¿qué es la humanidad sin amor? La purificación del alma del hombre solo se puede lograr cuando se vive y se difunde la paz. Así, la purificación del alma radica también en la tolerancia, en el respeto mutuo y en la honorabilidad. Es necesario que el hombre crea en Dios y que intente mejorar el futuro en la tierra. Este es un método mediante el cual podemos proteger a la humanidad, y la comunidad ahmadía está haciendo todas esas cosas. Los ahmadís propagan la paz, enseñan la paz y establecen la moral y la bondad para que toda la humanidad se una a todas estas cosas. El Ahmadiyyat está unificando a toda la gente en un lugar y está encendiendo la luz de la adoración de Dios en ellos. El Ahmadiyyat desea que la gente incremente su espiritualidad y que se establezca la unidad entre ellos y se aproximen a Dios. Este año en el Jalsa he visto una multitud de buenas personas con rostros sonrientes que nos trataban con gran respeto. Realmente creen que con una buena moral se puede vivir una buena vida. Continúa diciendo: quiero expresar mis sentimientos de gratitud. Soy testigo que he visto a gente con una gran convicción y fe en Dios. Espero que continúen con estas buenas obras y que en esta comunidad continúen los ideales de debida atención y amor. Entonces llegará un tiempo en que la gente se dará cuenta del verdadero propósito del valor de la vida. Esta es la opinión de una persona que no es de la comunidad. Esta impresión debe llevarnos a reconocer y alcanzar el propósito de nuestras vidas. En la delegación de Macedonia había también un periodista de la televisión llamado señor Zorancho Zurinsky, quien dijo: asisto a este Jalsa por segunda vez y es un gran honor para mí. La organización del Jalsa ha sido extraordinaria, incluso mejor que el año pasado. Después dijo: disfruté enormemente su discurso, cada palabra fue una lección para la humanidad. Este es un mensaje internacional: amor para todos, odio para nadie. Continuó diciendo: creer en Dios y ayudar a las personas es algo que eliminará todos los conflictos entre la gente. Escribe además: la Jamaat Ahmadiyya enseña a la gente cosas muy positivas. En relación a la conferencia de prensa que tuve con diferentes periodistas, dice: las respuestas que dio a los periodistas expresaban los fundamentos de la dignidad humana y el respeto. Dijo: yo soy periodista y voy a intentar conseguir una entrevista del Jalifa en algún momento. Después dijo: su santidad da buenos consejos, espero que más gente acepte la Ahmadiyyat, que trabajen para el bien de la humanidad. El mundo ve que el Islam progresará en el mundo a través de la Ahmadiyyat. Después, un hombre llamado Piumanisco dijo: he estudiado a fondo el mensaje de la Ahmadiyyat y lo he entendido con profundidad. Como periodista he analizado
los aspectos de la fe que se solapan entre las diferentes religiones. La base de la religión se basa en el amor a Dios y en el amor a la humanidad. Este mensaje urge en la época actual. La solución a muchos de los problemas que están agitando al mundo reside en este amor. Hoy día un gran problema en Europa es el auge de la derecha. La solución para ello es el diálogo entre las diferentes religiones, culturas y civilizaciones. Si buscamos a Dios, veremos que no son tantas las diferencias entre nosotros. Después dijo: cuanto más distanciados estemos de Dios, más nos distanciaremos de la humanidad y de la gente en general. La época del materialismo está socavando la vida espiritual y las relaciones interpersonales. Por eso debemos proteger a nuestras familias y amigos y a todas nuestras relaciones y conexiones. Después, un hombre llamado Johnny Jipo Sahib escribe: he participado en el Jalsa con mi familia. El Jalsa fue increíble y resultó ser una experiencia maravillosa. Después dijo: cuando escuché el mensaje de la Ahmadiyyat por primera vez en Macedonia, me di cuenta que la labor de la Ahmadiyyat está dando a la gente una guía positiva. Primero mi familia aceptó este mensaje y después ellos me guiaron. Le agradezco que nos haya facilitado los medios para participar en el Jalsa Salana. Después hay una señora llamada Tania Sahiba que dijo: es la primera vez que he participado en el Jalsa. Aquí todo era nuevo para mí y ha sido magnífico. Toda la organización ha sido excelente, en particular el modo tan amigable como los voluntarios actuaban. Trabajaban con rostros sonrientes y con una actitud muy positiva e íntegra. Después, un estudiante universitario de Bulgaria dice: la gente era muy empática y por eso estoy aquí ahora. Asistí a la ceremonia del Beit como observador. No tengo palabras para expresar mis emociones. Es algo extraordinario y grandioso ver a la gente recogida de ese modo tan increíble. Una delegación de 49 personas vino de Bulgaria. Entre ellos había 15 Ahmadis, 34 no Ahmadis e invitados cristianos. Una mujer cristiana llamada Julia Sahiba, que formaba parte de la delegación, dijo: me menciona pensar que estoy participando con miles de personas en el Jalsa de la comunidad musulmana Ahmadiyya. A pesar de ser cristiana, me ha gustado mucho el discurso. Habla sobre mi discurso. Sus oraciones realmente llegan al corazón y disfruté mucho de la recitación del Sagrado Corán y su traducción. Algo digno de mención es que usted mismo entregó los premios a los estudiantes. Luego oró para que Allah, el Exaltado, aceptara todas sus súplicas. Una mujer de la delegación de Bulgaria, Kesma Almera Sahiba, dice: es la tercera vez que tengo la oportunidad de asistir al Jalsa de Alemania y cada año aprendo algo nuevo. Como fisioterapeuta y psicóloga, escucho atentamente los discursos a través de las enseñanzas de la comunidad musulmana Ahmadiyya expuestas en los discursos. Puedo obtener las mejores soluciones a los problemas de mis pacientes y valiosos consejos para mí misma. Ivanka Sahiba, una invitada cristiana de la delegación de Bulgaria, dice: es la primera vez que he tenido la oportunidad de asistir al Jalsa de Alemania. Me he quedado atónica al ver todo, en especial a los niños que venían y nos ofrecían agua. Otra invitada llamada Jilia Sahiba dice: he participado los 3 días del Jalsa de Alemania. Estoy muy impresionada con la hospitalidad y la organización y la cortesía y la piedad de la gente que he tenido la ocasión de conocer durante este evento. Una delegación de Hungría compuesta por 8 invitados y 11 Ahmadis asistió este año. Sabin Sahib,
que es del pueblo romaní. Dijo: hemos establecido una organización para el éxito, la mejora y el apoyo legal de nuestra gente, que cuenta con más de 16.000 miembros. Esta es la primera vez que acuden al Jalsa. Dice además: conocer a nueva gente es parte y terreno de mi trabajo. He asistido a estos actos y eventos, ya sean programas judíos, musulmanes o cristianos. En toda mi vida jamás he presenciado tanto amor, respeto y dignidad mutuos, igualdad y hermandad como lo he presenciado aquí, ni tampoco lo he visto en ningún otro acto. Agradeció a la Jamaat por otorgarle la oportunidad de venir y presenciar por sí mismo la implementación práctica de amor para todos, odio para nadie. También dijo que esta era una experiencia única para él, la cual no puede olvidar, y está emocionado tras atender el Jalsa. Después dijo que ha estado hablando en favor de los musulmanes inmigrantes en su país que están sufriendo dificultades y odio, pero que ahora hablará y los apoyará con aún más determinación, sabiendo que la manera en la que los medios de comunicación muestran a los musulmanes es completamente falsa. Luego está Wafa Hassan Sahiba de Yemen, que emigró con su madre e hijo a Hungría. Dice que acudió al Jalsa el pasado año, al igual que este año. Dice que el año pasado, cuando fue a la zona de las mujeres, se sintió muy cómoda. Así, esta vez estuvo en la zona de las mujeres y escuchó todos los programas, y que para ella era un ambiente especial, espiritual y emotivo. Hubo un invitado llamado Bessam Juzi Saeb, quien tomó el pacto de iniciación el último día y se unió a la Jamaat. Dijo: estoy muy agradecido a Allah el Exaltado por esto. La razón por la que se unió a la Jamaat fue hace unos años, se reunió conmigo y esto tuvo un fuerte impacto en él, y como resultado comenzó a acudir al Jalsa de Alemania cada año. Hay un Ahmadi, Bekum Betsi Sahib, que dice: realicé el pacto de iniciación en 2004. Tuve muy buenas notas en mi carrera de periodismo y como resultado tuve una medalla en el Jalsa Salana de 2016. Después comencé a trabajar como periodista para periódicos online en Albania. El año pasado, cuando solicité permiso para acudir al Jalsa, no se me concedió. Por tanto, renuncié a mi puesto de trabajo, ya que no podía perderme el Jalsa. El mismo día, Allah el Exaltado me otorgó trabajo en otro medio de comunicación, el cual acepté bajo la condición de que comenzaría a trabajar después de acudir al Jalsa de Alemania. Dice además, de manera similar, este año también había estado trabajando durante 4 meses en un periódico online, y de acuerdo con las normas de la empresa no se podía pedir permiso de vacaciones antes de 6 meses. A pesar de ello, pedí permiso para acudir al Jalsa, el cual fue rechazado. Por tanto, renuncié a mi puesto de trabajo en dicha empresa. El mismo día, 3 empresas diferentes me ofrecieron trabajo. Entre las mismas acepté trabajar bajo la condición de que comenzaría a trabajar tras acudir al Jalsa de Alemania. Dicha condición fue aceptada. Este es el verdadero ejemplo de dar preferencia a la fe sobre los objetivos mundanales, y que aquellos que han aceptado la Ahmadiyyat están demostrando. Un amigo Ahmadi, Guía Rizamunachi Saib, que solía pertenecer a una sociedad atea, se puso en contacto con la Jamaat hace algunos años
y vio que las pruebas de la comunidad musulmana ahmadía en favor de la religión, en especial del Islam, eran lógicas y gratificantes. Anteriormente estaba completamente en contra de la religión por haber escuchado las historias de los maulavis, los clérigos religiosos. Tomó el pacto de iniciación hace algunos años y está adaptándose a las costumbres islámicas de forma constante. Dice, el Jalsa Salana es muy especial para mí, como siempre. La organización y la hospitalidad fueron de los máximos niveles. El discurso en la zona de las mujeres y mi discurso final me impresionaron. Los hombres siempre debemos tener en mente este mensaje. Había un invitado albanés llamado Elir Shawanchi que vive en Alemania. Dice, el Jalsa Salana es una maravillosa reunión espiritual para todos los musulmanes ahmadis, en la que no solo acuden miembros de la Jamaat, sino un gran número de invitados de diferentes países. Por un lado, aprendió sobre las principales enseñanzas del Islam acudiendo al Jalsa, y por otro fue capaz de presenciar y experimentar el ejemplo práctico de estas maravillosas enseñanzas a través del sistema del Khilafat establecido en la Jamaat. Dice, durante estos 3 días solo hay reuniones religiosas en las zonas de hombres y mujeres, y las maravillosas enseñanzas del Islam se presentan para hacer frente a los desafíos y cambios de esta época. Como musulmán ahmadí espero con mucha ansia esta reunión espiritual, porque uno puede presenciar el verdadero espíritu de hermandad, el cual es indescriptible. Cada miembro de la Jamaat muestra un amor puro y sincero. Cuando acudo al Jalsa, siento como si estuviese en el paraíso, siendo el hombre más afortunado del mundo, y espero con ansia el Jalsa del año venidero, del año que viene. Había una delegación de 85 personas de Georgia. Esta era la delegación más grande en participar en el Jalsa desde el antiguo Estado soviético. Beso Sahib, presidente de una organización de bienestar, dice, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente y mientras hablaba con ellos intentaba percibir cuán abiertos de mente son los miembros de la Jamaat. Con esto en mente hablé con 2 ahmadis y durante la conversación dije de repente, no soy musulmán, sino cristiano. Pensé que cambiarían completamente de actitud una vez que lo supieran, pero me quedé sorprendido al ver que seguían mostrando sus buenas formas y su buena moral sin mostrar ningún tipo de prejuicio. Esta es otra manera en la que otros intentan ponernos a prueba. También acudió Nanoka Sahiba, una estudiante de estudios religiosos de la delegación de Georgia. Manifestó sus sentimientos durante la ceremonia del Bait diciendo, la ceremonia del Bait fue muy emocionante. Fui capaz de presenciar escenas de unidad religiosa y como gente de diferentes etnias y origen pueden vivir en paz. Curso estudios religiosos y esta es la primera vez que acudo al Jalsa y estoy segura de que este Jalsa es la mejor manera de conseguir paz. Luego una mujer llamada Nana Kurdiani Saiba que dice, ni soy musulmana ni cristiana, pero tras acudir a este Jalsa me veo más inclinada hacia el Islam. Me siento obligada a tomar una decisión con respecto a mi fe. Giorgio Sahib, un universitario de Georgia y sobrino de un imán, dice, soy musulmán de nombre, pero tras acudir al Jalsa y haber presenciado el amor del imam de la comunidad musulmana ahmadía, voy a seguir investigando acerca de la Jamaat. También vino una delegación de Kosovo compuesta por 45 personas, 30 de ellos ahmadis y 15 invitados no ahmadis. Un amigo llamado señor Shep Zikarji Sahib acudió al Jalsa por segunda vez. Dice, estaba muy contento cuando me ofrecieron acudir al Jalsa, pero estaba en un dilema debido a los gastos del viaje. Sin embargo, tenía un gran deseo de ver al Jalifa y acudir al Jalsa, por lo que vendí mi vaca
ibn al-Jalsa. Este es otro ejemplo de cómo la gente hace grandes esfuerzos y sacrificios para acudir al Jalsa tras aceptar el Ahmadiyya. Te están reviviendo comportamientos de gente del pasado. Uno de los miembros de la delegación de Kosovo era el señor Skenda Arsalani Sahib, quien enseña literatura y lengua albanesa. También tuvo la oportunidad de hacer el Bet este año. Dijo, a pesar de observar todo con mucho cuidado, no pude encontrar fallo alguno en la organización del Jalsa y los discursos pronunciados eran del más alto nivel. También dijo que le impresionó mucho mi discurso. Dice además, realizar el Bet es sin duda una recompensa que todos deberíamos apreciar, puesto que con las condiciones actuales del mundo la clave para nuestro éxito yace en estar unidos bajo una mano. 3 mujeres de Malta acudieron al Jalsa y estuvieron en la zona de las mujeres. Dijeron, se nos cuidó muy bien y se nos preguntaba constantemente si necesitábamos algo. El ambiente en el recinto de las mujeres era muy familiar. Aunque era la primera vez que estábamos con ellas, nos sentíamos como si todas nos conociéramos desde hacía décadas. Además, afirmaron, tuvimos la oportunidad de experimentar el ambiente de ambos recintos y nos sentimos mucho más cómodas en la parte de las mujeres. Así pudimos entender verdaderamente la sabiduría y filosofía de las enseñanzas islámicas en relación a la separación de hombres y mujeres. Además, según nuestra experiencia personal, podemos decir que las enseñanzas del Islam están llenas de profunda sabiduría. Las mujeres se sienten mucho más cómodas y contentas con tener disposiciones independientes que ellas mismas manejan y les proporcionan la oportunidad de demostrar sus habilidades y talentos. Por esta razón, incluso ahora los no musulmanes reconocen la importancia de la segregación entre hombres y mujeres y tener disposiciones independientes. Incluso algunas de nuestras jóvenes que a veces preguntan por qué los hombres y las mujeres no están juntos y alegan que no hay libertad en ello, deberían reflexionar sobre esto. Otra señora que era invitada de Malta y se había casado recientemente dijo, me impresionó mucho el discurso que usted dio a las mujeres. Usted llamó la atención tanto del marido como de la esposa en relación al cumplimiento de los derechos y responsabilidades entre sí. Siempre surgen problemas en el seno de los hogares, por lo que cualquier orientación en este sentido siempre es beneficiosa. Además dijo, sus palabras sobre la enseñanza islámica en relación a mantener la castidad y la pureza antes del matrimonio estaban llenas de gran sabiduría y eran extremadamente comprensivas. Esto es de vital importancia. También nos orientó sobre cómo purificarnos espiritual y físicamente y cómo ser justos. Si alguna vez vuelvo a tener la oportunidad de asistir al Jalsa, pasaré todo el tiempo donde las mujeres, porque el ambiente que experimenté allí estaba lleno de fe y espiritualidad. Un invitado de Kirguistán dijo, estoy lleno de emociones extraordinarias después de haber asistido al Jalsa. Antes de aceptar el Ahmadiyyat, nunca había llorado de emoción, excepto cuando estaba en Gadián y aquí en Alemania. Sentí como si la condición de mi corazón hubiera cambiado completamente y ahora fuera más suave. Cada vez que alguien realiza el Bet, aumenta mi fe. Antes de esto yo era un maulavi, un clérigo musulmán, pero cuando leí los libros de la comunidad Ahmadiyya comprendí verdaderamente el concepto del Dajjal, el anticristo y el advenimiento del Mesías prometido al Islam, mencionado en el Sagrado Corán durante el juramento del Bet. Sentí como si sobre mí se derramara agua fría y ahora me he convertido en un verdadero musulmán. Un invitado de Tayikistán, Abdus-Sattar, dijo, había escuchado que los ahmadis no son musulmanes y consideran que está permitido beber alcohol. Antes de asistir al Jalsa visité la mezquita Ahmadiyya Betus Subhan, que está en Alemania, y ofrecí mis oraciones allí. Me di cuenta de que en realidad los Ahmadis también son musulmanes y creen en los 5 pilares del Islam. Después de haber asistido al Jalsa he sabido que los Ahmadis
creen en el Imam al-Mahdi, ciertamente no beben alcohol y de hecho se adhieren a todos los mandamientos del Corán. Asistiendo al Jalsa he aprendido sobre la comunidad Ahmadía y considero que sí sois musulmanes. Compartís los mismos pilares y artículos de fe que otros musulmanes. Después del Hajj, esta es la segunda vez que veo reunidos a tantos musulmanes juntos. Una delegación proveniente de Lituania estaba compuesta por 58 personas, de los cuales 46 eran invitados no ahmadís y 12 eran ahmadís. Expresando sus sentimientos, Petrus Janulunas dijo: no tenía muy buena opinión sobre el Islam antes de asistir al Jalsa. Sin embargo, después de haber asistido, ahora tengo muchos sentimientos positivos sobre el Islam. Del Jalsa he aprendido que los musulmanes se adhieren muy firmemente a sus creencias y en comparación con los cristianos son mucho más serios. Otra invitada de Lituania, Munifa Sahiba, dijo: antes de asistir al Jalsa estaba muy confundida sobre el Islam porque algunos musulmanes muestran un temperamento extremadamente vehemente y una absoluta intolerancia hacia otras religiones. Sin embargo, después de haber asistido al Jalsa, he aprendido que los musulmanes ahmadis respetan los puntos de vista y la fe de otras personas y buscan difundir la paz y el amor entre toda la humanidad. Otro invitado de Lituania era director general de una firma de abogados, Sharon Saheb. Dice: el Jalsa Salana es un evento extremadamente importante, ya que uno puede aprender sobre las enseñanzas pacíficas del Islam y disipa por completo los conceptos erróneos que lo rodean. Un miembro de Siria, que hizo el Bai'at en enero de 2019, describe cómo aceptó el Ahmadiyyat. Dice: mi padre hizo el Bai'at en 2008 en Siria y uno de mis hermanos también lo hizo. Anteriormente había asistido al Jalsa en 3 ocasiones y me quedaba perplejo, incluso me resultaba cómico ver gente llorando emocionada. Yo seguía oponiéndome al Ahmadiyyat y no hice el Bai'at. Sin embargo, le pedí a Allah el Exaltado que si la llamada era verdadera, entonces que Allah el Exaltado me guiara. Posteriormente vi en un sueño que todos estábamos esperando a un mulaqat, una audiencia con Hazur, y yo estoy sentado en la primera fila. Toda la gente está callada. Cuando vi a Hazur, comencé a llorar sin control. Hazur entonces me llamó hacia él mismo y me dijo de una manera muy amorosa: acércate y siéntate aquí. Después de eso me desperté, me alegré al sentir satisfacción de hacer el Bai'at y finalmente lo hice. También me contó esto a mí y durante el mulaqat, cada vez que miraba hacia él se sentía superado por la emoción. Otro invitado de Bélgica era un joven, Doslok Balin Sahib. Dice: yo hice el Bai'at hace unos meses y asisto al Jalsa por primera vez. Estoy asombrado después de haber asistido al Jalsa. La atmósfera hermosa de hermandad de la que solo había oído hablar antes, ahora soy capaz de presenciarla por mí mismo durante el Jalsa. Me siento extremadamente afortunado de haber tenido la oportunidad de ser parte de este ambiente espiritual. Otro invitado que vino de Senegal y que es comisionado en su área habló sobre su mulaqat conmigo. Dijo: me sentí extremadamente feliz después de haberle conocido y me impresionó mucho su discurso en el que habló sobre el amor y la unidad de Dios. Si no hubiera asistido al Jalsa y no lo hubiera conocido, tendría ahora un gran vacío en mi vida. Hoy siento como si hubiese alcanzado la misión de mi vida. También había traído consigo una pequeña maqueta de un barco que tenía en su regazo. Cuando le pregunté al respecto, dijo: hemos traído esto como regalo para usted. Este es un barco que representa la paz, un barco que representa el lema amor para todos, odio para nadie. Que quiera que aborde este barco se le concederá paz, porque este es el barco de la Ahmadiyyat. Otra razón para regalarle este barco es que nuestro sustento depende de ello, ya que hay muchos pescadores allí, por lo tanto ore por nuestro país. Otro invitado que vino con él fue el director de un departamento de salud. Me dio las gracias por el hospital. Allí
construido por nosotros. También dijo que pudo presenciar varios aspectos del Islam al venir al Jalsa. También dijo: he viajado a muchos países del mundo y también he viajado a los Estados Unidos y Europa. He asistido a muchos eventos religiosos y políticos. Sin embargo, nunca antes había presenciado una organización y representación de la verdadera imagen del Islam. Nunca he visualizado el nivel de obediencia aquí percibido y tampoco había sido testigo. He sido testigo del amor hacia el califato. Antes puedo decir sin lugar a dudas que no hay ningún líder político religioso en el mundo que sea más amado por su pueblo que el califa, y yo corroboro esta verdad. Este fue el doctor Mayao Sahib, quien además dijo: aceptamos la verdad que hemos presenciado aquí con todo nuestro corazón. Esto es algo que no se puede negar y a partir de hoy nuestros corazones están con ustedes. Realmente hemos sentido lo que hemos escuchado y presenciado aquí y nos esforzaremos por ponerlo en la práctica. Una delegación de Bosnia que también asistió al Jalsa, que estaba compuesta por 74 miembros. Yasmin Sapachit, que es el presidente de una ONG, dijo: vuestro amor por el Islam, el fundador del Islam, y vuestros esfuerzos por difundir el amor son evidentes en vuestras palabras. La guía dada a la luz de la vida pura del santo profeta sallallahu alaihi wasallam penetró en mi corazón, y de hecho el santo profeta sallallahu alaihi wasallam de forma práctica vivió su vida de esta manera. Rezo a Allah el Exaltado para que el próximo Jalsa sea incluso mejor que este y se convierta en el medio de fortalecer y unir a los seguidores del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Otra invitada, Yamina Josuesh Saheba, dijo: después de llegar al Jalsa me he dado cuenta de que la atmósfera del Jalsa tiene un impacto tan poderoso que puedo revivir el alma de alguien que está espiritualmente muerto. Otra invitada, Al-Malak Keremish Sahiba, afirma: me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a la comunidad Ahmadía por invitarme a este gran Jalsa. La hospitalidad y todos los diversos arreglos del Jalsa me han impresionado extraordinariamente. En particular, he pasado el fin de semana entre esas personas que sonreían constantemente. La ceremonia del Bait también tuvo lugar, en la que 37 personas con la representación de 16 países tuvieron la oportunidad de realizar el Beit. Estos incluyen Albania, Serbia, Holanda, Alemania, Chechenia, Rumanía, Kosovo, Bélgica, Siria, Turquía, Uzbekistán, Líbano, Senegal, Ghana y Gambia y Guinea-Conakry. Otro invitado fue el señor Levenoek, quien es director de una escuela secundaria en Kosovo. Afirma: el Jalsa tuvo un impacto muy emocional en mí. En particular, me impresionó mucho cuando dijo a todos que se sentaran, y la gran multitud de personas se sentó de inmediato. No se puede ver un ejemplo de este tipo en ningún lugar del mundo. Después de haber asistido al Jalsa, dijo que el Jalsa no debe durar 3 días, sino que de hecho debe durar 30 días. No tenía ninguna intención de participar en el Bet. Sin embargo, durante el curso del Bet me sentí tan emocionado que mi mano se alzó automáticamente y comencé a repetir las palabras del Bet. Sin embargo, no solo realicé superficialmente el Bet, sino que de hecho realmente participé con el corazón en el Bet. Un invitado de Azerbaiyán, Agasaf Saib, afirma: nunca me había imaginado que vería tales alturas espirituales. Cuando Murabbi Mahmud Saib inicialmente comenzó a darme información sobre la Jamaat y sus creencias, pensé que era muy artificial y falso. Rechacé de inmediato la invitación. Sin embargo,
Poco sabía que el poder de la verdad me atraería rápidamente hacia ella. De hecho, la veracidad de la Jamaat y los argumentos que expone son irrefutables. Al venir al Jalsa pude presenciar estas visiones en vivo que antes solo veía a través de vídeos. Tuve la oportunidad de conocer a tanta gente durante el Jalsa y sentir al mismo nivel de alegría de todos, lo que demostró que en realidad esta es una comunidad. Allah el Exaltado también me concedió la oportunidad de hacer el bet en sus manos. Cuando me informaron por primera vez que realizaría el bet en manos del Jalifa, no me lo creía. Pregunté 4 o 5 veces si podría realizar el bet colocando mi mano sobre las manos del Jalifa. Luego dice, mis lágrimas comenzaron a fluir y sentí que yo no era merecedor de ello. Comencé a recitar constantemente el Darud Shirif y el Istighfar. No pude comer ni hacer nada hasta que hice el bet. Alhamdulillah, que llegó el momento del bet. Allah el Exaltado me otorgó tal fuerza de la atmósfera espiritual que justo después del bet caí en sajda, prosternación, en gratitud a ese ser que permitió a este insignificante pecador lleno de faltas realizar el bet a manos de Hazrat Khalifatul Masih. Después del Jalsa supe que habría otra oportunidad de reunirme con Azur. Me pasé todo el día pensando con muchas preguntas en mi mente, pero tan pronto como comenzó la reunión se me olvidaron todas excepto la más importante. ¿Se mantendrá la espiritualidad cuando uno regresa a casa? A esto Hazur respondió que para mantener la espiritualidad uno debería recitar constantemente el Surat al-Fatiha, es decir, guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú premiaste, así como recitar el Istighfar. Luego dice, me voy de este Jalsa con el firme propósito de que actuaré de acuerdo con esta guía hasta el próximo Jalsa. Luego, cuando regrese el año siguiente, afirmaré que cumplí con esta promesa, que Allah el Exaltado aumente en su lealtad y sinceridad. Un invitado que asistió al Jalsa por primera vez de la delegación de Kosovo dijo, no puedo expresar mis sentimientos y emociones con palabras. En toda mi vida he deseado encontrarme con alguien que se preocupe por el mundo, y al encontrarme con él mis temores y mis dificultades desaparecieran. El hecho de poder asistir a este Jalsa se debió únicamente a las bendiciones de Dios. Y durante la ceremonia del Bet sentí que me había acercado a Dios. Y Plum Saib de Albania dice, prometí lealtad en manos de Hazrat Khalifatul Masih y tuve la suerte de ingresar a la comunidad. En la comunidad estoy extremadamente agradecido a Allah el Exaltado por darme la oportunidad de aceptar la Ahmadiyyat. Además afirma que hace solo un año había perdido la fe y ahora Allah el Exaltado me otorgó el tesoro de la fe. Nací y crecí en una familia no religiosa. Sin embargo, después de haber asistido al Jalsa Salana y reunirme con Hazrat Khalifatul Masih, Allah el Exaltado trajo de nuevo la fe a mi vida. El doctor Mahmud Muhammad Sahib escribe, cuando hace 2 años asistí al Jalsa por primera vez, me pareció extraña y novedosa la idea de que los Ahmadis creen que el Mahdi y el Mesías han aparecido y nosotros, es decir, los musulmanes no Ahmadis, ignorábamos por completo este hecho. Surgieron muchas preguntas en mi mente. Se nos había enseñado que el Mahdi sería un árabe y que su nombre sería Muhammad, hijo de Abdullah. ¿Es este un movimiento religioso o político? Muchas de estas preguntas se apoderaron de mi mente. Para intentar encontrar respuestas a estas preguntas, asistí nuevamente el año siguiente y tuve distintas discusiones sobre diversos temas con los hermanos Ahmadis. Incluso después del Jalsa contacté con los Ahmadis y con el tiempo encontré las respuestas a todas mis preguntas. Me convencí de que los Ahmadis tienen todos los rasgos de un verdadero musulmán. Movido por el amor y el afecto de la Jamaat, decidí jurar lealtad. Además, escribe, este amor que se encuentra entre los miembros de la comunidad, si Allah el Exaltado no hubiera sembrado esta semilla, este amor nunca podría haber nacido. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de jurar lealtad en manos del Jalifa. Es difícil expresar los sentimientos que tenía cuando repetía las palabras de la promesa. Tengo la suerte de jurar lealtad en manos del Jalifa. Incluso si los procedimientos del Bet hubiesen durado 5 horas, no me hubiera aburrido ni notado el paso del tiempo. Un invitado de Kosovo que asistió por primera vez y junto con 5 miembros de su familia tuvo la oportunidad de prometer lealtad, escribe, inicialmente estaba ansioso por ver cómo se desarrollaba la ceremonia del Bet y empecé a temblar. Sin embargo, después de la ceremonia me sentí tranquilo y me sentí a gusto.
Kamal Lawan Saeb del Líbano dice: era dueño de un restaurante de un amigo Ahmadi, Muhammad Shada, que solía visitar con frecuencia. Un día me dijo: quiero decirte algo, el imam al-Mahdi ha venido y ya ha fallecido. Después de que se fue, pensé que quién era este hombre al que se refería como el imam Mahdi. Algún tiempo después de esto volví a encontrarme con el amigo Ahmad y me dijo nuevamente que el imam Mahdi había aparecido. Ya me explicó ciertos conceptos incluyendo el Dajjal y la muerte de Jesús al Islam. Estos fueron hallazgos extraordinarios y se incrustaron en mi corazón. Estos sentimientos me llevaron a adquirir más conocimientos sobre la comunidad. El amigo Ahmadi me invitó a asistir al Jalsa, que con mucho gusto acepté. Kamal Lawan Saeb afirma además: para mí la primera evidencia de la veracidad de la comunidad fue observar lo bien que era atendida una cantidad tan grande de personas durante el Jalsa. Un amigo mío me informó que él, refiriéndose al Jalifatul Masih, era el Jalifa de los musulmanes. Hice numerosas preguntas a muchos ahmadis y todos me respondieron con gran afecto. Mi corazón comenzó a satisfacerse con la verdad de la Ahmadiyyat. Pensé para mí mismo que uno nunca sabe si vivirá para ver el próximo año, por lo que debería jurar lealtad aquí y ahora. Además vi 2 sueños que reforzaron mi creencia en la verdad de la comunidad. Con la gracia de Allah el Exaltado, uno de mis hijos también ha realizado el juramento de lealtad y anhelo ver a mis otros hijos aceptando también el Ahmadiyyat. Veo con gran interés el programa de televisión en árabe Al-Hiwar Al-Mubashar, los sermones de los viernes. En lo que a mí respecta, las 10 condiciones del BED no son unas cuantas condiciones, sino que en realidad son una forma de vida de conformidad con lo ordenado por Allah del Exaltado. Antes de unirme a la comunidad, a menudo oraba para que Dios me diera la oportunidad de ver al Imam al-Mahdi. Tengo una sensación de remordimiento por todo el tiempo que pasé fuera de la comunidad. Por esta razón, siento un sincero respeto por todos los ahmadis porque están sirviendo a la religión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora me siento menos preocupado por mi familia y por el trabajo. Al contrario, me preocupa que pueda disponer de suficiente dinero para gastarlo apoyando el progreso de la comunidad y para poder servirla. Que Allah el Exaltado cumpla este deseo mío. Fawad Saheb dice: antes de conocer a la comunidad, reflexionaba sobre la grandeza de Allah el Exaltado y el estado de decadencia progresiva de los musulmanes y sobre cuándo mejoraría esta situación. Cuando me mudé a Alemania solía ver a mis amigos árabes, europeos y pensaba: ¿son estas las personas a través de las cuales el Islam florecerá en Europa, tal como se menciona en el hadith que dice que el Islam se extendería por toda Europa en los últimos días? Durante este periodo conocí a un amigo Ahmadi, Mahir Al-Mani, quien comenzó a darme a conocer a la Jamaat. Al principio me oponía bastante a sus ideas, sin embargo, después de estudiar los libros de la comunidad, decidí asistir al Jalsa. Cuando vi el Jalsa pensé cómo era posible que tanta gente se uniera a la mano de una persona y exhibiera tanto amor y afecto mutuos. Durante las oraciones de Tahajjud oré: oh Allah, si esta comunidad es veraz, concédeme la oportunidad de jurarle lealtad durante el Jalsa. Durante el curso del Jalsa mi corazón se sintió contento y juré lealtad. Sin embargo, mi esposa se negó a hacer el juramento. Le expliqué que debería leer los libros de la comunidad y orar a Allah el Exaltado para la guía. Durante 3 meses mi esposa hizo la oración del Istihara y vio en un sueño una gran reunión de personas y una paloma blanca en medio de ellas. Preguntó qué era esta paloma y una de las personas le explicó que esta paloma estaba aquí para difundir el mensaje del Islam en el área de Jerusalén. Este sueño abrió el corazón de mi esposa y durante este Jalsa de 2019 ella realizó el juramento. Continúa diciendo: estoy muy contento de que Allah el Exaltado haya permitido a toda mi familia aceptar al Mesías prometido y a partir de ahora llevaré el mensaje a todos mis familiares. Samir Sahiba, una invitada de Austria, dice: hice el juramento de iniciación el 7 de julio durante el Jalsa Salana de Alemania. Ruego sus oraciones para que esta promesa sea bendecida y mi juramento no se rompa por culpa mía. Que Allah el Exaltado origine una reforma tal en mí como la que el Mesías prometido al Islam menciona en la filosofía de las enseñanzas del Islam. Continúa diciendo: mi familia y yo somos Ahmadis desde 2011. Aunque yo era Ahmadi, no había entregado los formularios del BED, porque me consideraba Ahmadi. Estoy a punto de cumplir 18 años y ya desde la infancia mantuve el deseo de hacer la promesa por mí misma. Desde 2011 había mantenido los formularios de adhesión a salvo, pero quería presentarlos personalmente y hacer el compromiso en las manos de Hazur. Y este año
Este deseo se ha cumplido. Ella ahora ayuda a divulgar el mensaje a los invitados árabes que vienen al Jalsa. Dios está también abriendo los corazones de los jóvenes. Una niña kurda expresa sus sentimientos diciendo: mi madre ya aceptó la Ahmadiyyat, pero en aquel momento yo no estaba preparada. Ahora, durante los últimos meses, mi corazón se ha abierto a la Ahmadiyyat, pues he visto el amor que los Ahmadis sienten entre sí, y después de haber escuchado el discurso de Hazrat Khalifatul Masih, todas mis dudas han desaparecido. También asistí el año pasado, pero entonces no sentí las emociones que siento ahora. Mi madre estará muy feliz, porque ahora me di cuenta de lo importante que es para mí convertirme en una Ahmadi. Con respecto a la ceremonia del Bait, un abogado de Georgia que no es Ahmadi y que da clases en la universidad, afirma que la ceremonia tuvo un profundo efecto en él y repetía que esto era un milagro. Luego dice que siente un amor mutuo hacia la comunidad y que ha observado que siempre hay una sonrisa en el rostro de los Ahmadis. Para todos aquellos que hicieron el juramento, pido al Exaltado que incremente su sinceridad, lealtad, fe y convicción, y que cada uno de nosotros recojamos la cosecha de las bendiciones del Jalsa y nos convirtamos en los verdaderos herederos de las oraciones ofrecidas por el Mesías prometido al Islam. Con respecto a la cobertura de los medios del Jalsa de Alemania, son 13 los medios de comunicación que cubrieron el Jalsa. También se hicieron eco los medios de comunicación online de Italia, China y Eslovaquia. Se estima que 22,6 millones de personas recibieron el mensaje. The Review of Religions también produjo varios contenidos que continuarán ofreciéndose durante una semana más y que, según sus estimaciones, llegarán a 1 millón de personas. A través de las redes sociales continuará la cobertura de noticias de Review of Religions, como se mencionó anteriormente. A través de MTA África se emitieron varios programas del Jalsa en África. Las noticias del Jalsa de Alemania se mostraron en la televisión nacional de Ghana, la televisión nacional de Gambia, la televisión nacional de Ruanda, la televisión nacional de Sierra Leona y la televisión nacional de Uganda. Con la gracia de Allah el Exaltado, a través de este Jalsa ha tenido lugar una amplia presentación de la Ñamad en todo el mundo. Que Allah el Exaltado bendiga este hecho en todos los aspectos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر